¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Alguien puede abrir su boca una vez más y darle a Dios alabanza. Aleluya, aleluya. Amén. Estoy contento, hermanos, de estar con ustedes. Pueden tomar su asiento. Es una dicha poder compartir este momento con ustedes y de verdad poder ver a cada uno de los dirigentes y oficiales. Es un honor. Al pueblo de Dios, que Dios les guarde y le bendiga en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí que es un milagro? Lo voy a decir una vez más. ¿Será que hay alguien aquí que realmente es un milagro de Dios? ¿Algo ha hecho Dios en tu vida? Aleluya. Amén. Honro mucho, hermanos, de este distrito, ya que ha sido de grande bendición. Y pues puedo ver a muchos amigos y distintos hermanos, los cuales pues a través del tiempo hemos conocido y han estado fiel. Y a cada uno de ustedes, hermanos, les agradezco por esa fidelidad. Amén. También pues de verdad honro al director de Ministerio de Evangelismo Hispano y a su esposa, y sé que ya lo han honrado, pero pues yo creo que es algo bueno de poder dar un aplauso a ellos en el nombre de Jesús. Amén. El obispo de este distrito, el pastor Turpin, que Dios le guarde a él también por su visión y todo lo que ha hecho a través de los años. Y el día de hoy pues me llenaba mucho escuchar al pastor Romero, ya que pues a través del tiempo hemos aprendido a respetarle y a amarle y a honrarle también. Y para todos ustedes, hermanos, que tal vez quisieran seguir la página de Misiones de Norteamérica, la cual es NAM Español, en Instagram o en Facebook, muy pronto van a estar viendo una entrevista a el pastor Romero, la cual está contando la historia de la iglesia del Ministerio de Evangelismo Hispano. Y esto va a ser algo, hermanos, que lo vamos a poner nacionalmente. Y una gran dicha de que desde este distrito sea una gran bendición. Ustedes han sido de bendición y serán de bendición para el Ministerio de Evangelismo Hispano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? También, hermanos, reciban saludos desde Iglesia Virtud ahí en Miami. Mi esposa, la cual amo. Y pues estoy preparándome ya después de terminar acá. Saldré, hermanos, al avión, al aeropuerto, y allí estaré, hermanos, pues partiendo para Miami, ya que mi esposa está al punto de dar a luz, y esto es un gran milagro de Dios. No podíamos tener hijos, y Sian, de 7 años de edad, hermanos, pues ya habíamos tenido dificultades al tener hijos, y pues Dios nos bendijo. Oramos y el Señor hizo el milagro con mi primer hijo. Y a todos ustedes, hermanos, que están esperando un milagro de parte de Dios, no sé cuál sea ese milagro, pero le digo en el nombre de Jesús, crea en Dios que Él hará su obra. Aleluya. Y pues después, hermanos, de ver y tratar, intentar de nuevo otra vez, no podíamos tener otra vez más hijos. Y dije a mi esposa, bueno, en el nombre de Jesús vamos a gozarnos, ya tenemos uno. Y él pues nos escuchó hablar de eso, y él se enojó, hermanos, y dijo, si Dios les escuchó a ustedes y yo vine a este mundo, yo voy a orar para que Él me escuche a mí, ya que ustedes no creen. Y eso, hermanos, nos quedamos frisados, este niñito de 7 años de edad. Y obviamente, hermanos, el Señor escuchó su oración, y hoy en día, una vez más, hermanos, seremos padre por gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor Jesucristo, hermanos, y pues de verdad que aprecio este precioso momento y les honro. Quiero que ustedes pudieran entender el mensaje del día de hoy, y seré preciso, pero a la misma vez, hermanos, entiendo el mandato de Dios para este momento, para este tiempo. Y conozco y en oración he estado mirando, hermanos, y el Señor ha traído una palabra muy clara para este distrito. Creo que Dios va a bendecirte, y considero, hermanos, de que vamos a tener libertad en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a darles unas cuantas instrucciones, vamos a hablar acerca de unas cuantas cosas, y después, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios descender con un gran poder.
Y yo quisiera que cada uno de ustedes me ayude a predicar en esta noche. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? ¿Estás contento de estar en el campamento hispano? Aleluya, del 2023. Alguien que dé un grito de júbilo al Rey de los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret. Fiel es Dios y digno de suprema adoración. Y aquí vamos a leer la palabra de Dios en el poderosísimo nombre de Jesús, en el libro de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, leeremos en el poderoso nombre de Jesús, capítulo 6 y el versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 13 hasta el 16. Luego leeremos desde el 20 hasta el 23. Y si usted lo tiene, puede dar un gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo. Todos digan júbilo. Y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, todos digan Mical, hija de Saúl, miró de una ventana y vio al rey David que saltaba, danzaba, amén, delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. El versículo 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa, y salió Mical a recibir a David, y dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro en cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, diga conmigo, danzaré. Dígalo más fuerte. Delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora quiero que vayas conmigo a Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Lo leeré rápidamente. Declara la palabra de Dios en ese versículo: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si el hacha pierde su filo y no vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Yo quiero predicarle por unos minutos cuando el hacha pierde su filo. Aleluya. Cierre sus ojos conmigo. Dios, hablamos tu palabra y declaramos tu verdad, y dejamos, Señor, que manifiestes de tu gloria en este campamento, oh Dios, alrededor de cada una de nuestras vidas. Que tu gloria sea derramada en esta noche. He aquí damos a ti honra y gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios grita amén. Aleluya. Puede tomar su asiento en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Interesantemente, la historia nos habla en la Biblia, en los pasajes, acerca de un hombre llamado Ahitofel. Y es aquí en las Escrituras en donde entendemos que Ahitofel fue originalmente el consejero de David, pero más tarde lo traicionó. Y esto nos lleva a darnos cuentas de que ahí en esa traición a David fue por causa de aún su mismo hijo Absalón. Su rebelión fue una rebelión, la rebelión de Absalón, bastante grande. Y si usted quisiera, hermanos, crecer espiritualmente, yo le digo, empiece a estudiar un poco acerca de la vida de este hombre llamado Absalón y las cosas que entró a su corazón. Ahitofel era bien conocido por sus consejos, tanto que Absalón siguió el consejo de Ahitofel, así mismo como David, su padre,
había a través de los años seguido. Porque cada palabra que Ahitofel decía era como si fuera palabra directamente de la voz de Dios, que hablaba al pueblo con una gran sabiduría, tan gran sabiduría que era directamente. Ahitofel tenía el don, era un don, hermanos, el cual se conoce como el don de sabiduría. Y más bien pudiéramos entender lo que leímos anteriormente acerca de la sabiduría en Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Después que Absalón capturó a Jerusalén, el primer consejo de Ahitofel para él fue que durmiera, que se acostara con las concubinas de su propio padre de una manera pública. Imagínese el tipo de consejo que le da este hombre a Absalón. Y es ahí, hermanos, que él quería que sea público para que fuese un aguijón directamente a su padre. Pero Ahitofel era anteriormente consejero de David. ¿Por qué traicionó a este hombre, a este rey? Pudiéramos mirar, hermanos, que en la Biblia nos enseña que aquellos días tomar posesión de las concubinas de un rey era lo peor que alguien pudiera hacer. Eso era una declaración, eso era una pelea directa, por lo que era una manera de avergonzar a ese otro hombre. Y esto fue lo que cumplió la palabra. Todo lo que sucede y proviene de parte de Dios. ¿Alguien puede decir amén? El hermano Turpin decía acerca de que si hay una nueva ley o si hay cualquier dirigente que diga lo que diga, hermanos, nada va a cambiar lo que Dios va a hacer. Nadie puede parar la gloria de Dios que descienda. Nadie puede detener que el Señor se manifieste de una manera tan poderosa y que nosotros nos gocemos y alegremos en el Señor. Nadie podrá detener lo que Él va a hacer en estas grandes ciudades. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí en donde cumplió la palabra de Dios. Todo va en un orden. David, después de adulterio con Betsabé, la Biblia dice: esto es lo que el Señor dice de tu propia casa: voy a traer calamidad sobre de ti. Antes tus propios ojos tomaré a tus esposas y las daré a alguien que esté cerca de ti. Y él dormirá con ellas. Él dormirá en plena luz del día. Lo hiciste en secreto, David, y más bien yo por esto ahora lo hago a plena luz del día delante de todo Israel. Claramente vemos lo que sucedió con David en ese momento. Él se entristeció y dijo: he pecado delante de Dios. Pero gracias a Dios que el Señor perdonó. Aleluya. Hubo consecuencias. El hijo que iba a nacer iba a morir. Pero de todo esto había un corazón en él no igual como el de Absalón. Absalón siguió el consejo de Ahitofel y realizó este acto malvado en su parte superior, en la parte superior del techo del palacio, para que todo Israel lo pudiese ver. Imagínese la maldad y el espíritu en un hombre que quiere ir en contra, hermanos, aleluya, en alguien que tiene su corazón dañado. Cuando Absalón comenzó su rebelión, el rey David sabía que el consejo de Ahitofel sería demasiado peligroso, ya que él lo conocía muy bien. Ahitofel sería peligroso en las manos de Absalón. Y ahí, durante su escape por el monte de los olivos, fue cuando David oró y el Señor, aleluya, dio el consejo para que Dios dé el consejo a Ahitofel, y que el consejo de Ahitofel se convirtiera o se deshaciera en necedad. Y esto sucedió de esa manera. El Señor escuchó a David y el consejo de Ahitofel, hermanos, fue confundido o se convirtió en necedad. En respuesta a la oración de David, alguien de un gloria a Dios. Pero después vemos, hermanos, cuando David llegó a la cima del monte de los olivos y se encontró ahí a Usaí. Amén. David envió a Usaí. ¿Por qué razón, hermanos, lo reenvió de regreso a Absalón? Fue un plan estratégico, como un agente secreto para frustrar el consejo de Ahitofel. Y es en Jerusalén donde Usaí, hermanos, prometió su lealtad a Absalón. Era un plan
para esa manera, hermanos, dar un consejo que realmente beneficiase a David. Diga conmigo, Absalón. Absalón preguntó, hermanos, a sus consejeros que siguieron, y Ahitofel le dejó saber a él un consejo totalmente diferente a lo que iba a hacer. Ahí es donde vemos que Usaí, sin embargo, aconsejó a Absalón a que retrasara el ataque, a que se aguantara más tiempo, a que formase un ejército más grande para ir en contra de David. Y Absalón, como tenía tanto rencor en su corazón, es ahí en donde él escucha ese consejo y quiere destruir más fuerte lo que iba a acontecer. Todo lo encuentras en las escrituras. Cuando Absalón rechazó su consejo, y el orgullo, hermanos, aleluya, de Ahitofel fue herido por completo. ¿Cuántos dicen Dios tiene un propósito? Aleluya. Es ahí, debido a la traición de Ahitofel a David, que muchas personas hablan acerca de que es una similitud a lo que sucedió con Judas Iscariotes. Amén. ¿Por qué razón? Porque ambos, tanto Absalón como Judas, terminaron, hermanos, con traición, traicionando a aquel el cual le había ayudado, aquel el cual le había levantado. Aquello es lo que podemos notar. También luego mirando los dos aspectos, que ambos eran amigos de confianza, tanto Judas, hermanos, con Jesús, y también podemos mirar como a este hombre Absalón igualmente con su propio padre. Y estos dos, hermanos, terminaron en una muerte similar. Si luego llegases a estudiar acerca de la muerte de Absalón, encontrarás que murió, hermanos, con su cabellera. Aleluya. Mientras estaba en la bestia, en el caballo, murió, hermanos, con su cabello. En otras palabras, muerto por ahorcado. Amén. ¿Por qué razón suceden cosas como estas? ¿Será que el hacha ya no está afilada? Y es en esto que quiero compartir con cada uno de ustedes, porque considero que Dios tiene el propósito para este distrito, y lo que Dios empezó a hacer va a ser en perfección para ver una gran cantidad de almas siendo totalmente selladas por el poder del Espíritu Santo. Yo aquí felicito a esta iglesia. Te felicito y a cada uno de los ministros y pastores, por causa de lo que han esforzado a través de los años. Es lo que vemos enfrente nuestro el día de hoy. El mensaje es el siguiente, y es demasiado sencillo. Tienes que empezar a quitarle el óxido a tu hacha, para que de esa manera, hermanos, veas que Dios se manifiesta en una manera gloriosa, aún en tiempos de dificultades. Alguien que lo crea, dé un grito de júbilo. Miramos que Dios ha llamado a la iglesia para posicionarse en un lugar estratégico. Dios ha llamado a este pueblo para que se coloque, hermanos, con fuerza delante de cualquier cosa que se levante. He aquí vendrán personas, he aquí vendrán contrarios, he aquí se levantará alguien con enojo, hermanos, dentro de las iglesias, para traer y causar problemas hacia nuestros pastores y hacia el movimiento que Dios está haciendo en este lugar. Pero no podrá suceder, porque las hachas se están afilando. Aleluya. No podrá acontecer, porque cada uno de ustedes apoyará, hermanos, a sus pastores y levantará. ¿Será que alguien ama la obra de Dios lo suficiente para decir: yo he visto su gloria, he visto su manifestación, he visto que Él es grande? Alguien de un gloria a Dios. Podemos mirar, hermanos, aleluya, lo que acontece en la palabra de Dios. El propio David, después de lo que aconteció con Absalón, partió triste de ese lugar. No era lo que él esperaba. Había sido persuadido por sus generales para que se quedase. Él no quería ver el acontecimiento. Usted conoce todo lo que aconteció con Absalón y Tamar, su hermana, y Amón, el cual también era hermano, el cual violó a Tamar, y había rencor en el corazón de Absalón. Absalón tenía un espíritu, hermanos,
y esto era algo que lo hirió. Empezó en su corazón, empezó a detener lo que realmente iba a suceder. El nombre de Absalón es un nombre, hermanos, que usted pudiera mirar el significado y darse cuenta de que lo que quiere decir es paz a su padre o paz a la casa. Usted mirará, hermanos, que el nombre de Absalón tenía significado, pero aún con todo esto, cuando el hacha no está afilada, puede, hermanos, ser peligroso. Puede alguien ser peligroso. Aleluya. Golpearás con más fuerza, harás peores cosas, y esto es para que la iglesia se levante, apoyar a cada uno de nuestros pastores, apoyar la obra de Dios a que se mueva. No permita que dentro de la iglesia haya un Absalón, aleluya, con el hacha sin filo y con óxido para destruir lo que Dios está hablando a través de la voz del profeta que está predicando la palabra en tus iglesias. Alguien que vaya a apoyar, hermanos, aleluya, con fuerza, declare y diga: afilaré el hacha. Decláralo con fuerza en el nombre de Jesús. Es aquí las escrituras, hermanos, señalan todas las cosas que sucedieron. Señala que todas las tropas escucharon las órdenes de David y concerniente a lo que iba a acontecer. Y sin embargo, las órdenes fueron desobedecidas por causa de lo que aconteció en el árbol en el cual quedó Absalón colgado. Absalón, hermanos, llegó a un punto en su vida en el cual su hacha ya no tenía ningún tipo de filo, que él se paraba en la puerta cuando alguien quería venir a pedir consejo a su padre David. Él estaba ahí esperando para que las personas primero pasaran por él, y él, más bien, como había rencor en su corazón, hablar en contra de su padre y dar consejo a la gente. No sucede eso muchas veces en las iglesias. Aleluya. Alguien quiere llegar al hombre de Dios o quiere llegar a los ungidos, y de pronto, hermanos, algún miembro que no tiene el hacha afilada empieza a decirle: oye, tú estás haciendo muy bien, y empieza, hermanos, más bien a desafilar el hacha de ese siervo. Yo quiero que puedas reprender ese espíritu para que veas un crecimiento masivo en lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Alguien que tenga fuerza y grite con júbilo en el nombre de Jesús. Miramos, hermanos, lo que podemos decir con certeza, sin embargo, es que el orgullo fue lo que llegó hacia él. El orgullo va a destruir tu vida espiritual, querido hermano. Al final y al cabo, todos nosotros somos siervos del Señor, y lo que tenemos que proteger, lo tenemos que proteger con todas nuestras fuerzas. Tenemos que protegernos los unos a los otros. Tenemos que guardarnos los unos a los otros. Hacemos mucho más cuando estamos unidos. Dejamos que el Señor se manifieste cuando estamos unidos, y dejamos que haya un mover en cada uno de nuestras vidas. Yo creo que Dios va a llenarte de victoria en este lugar, y vas a poder recibir ese milagro el cual has estado esperando. Yo sé, hermanos, lo que Dios ha preparado. Él ha tratado conmigo a través de estos días. Estoy consciente de lo que ha de acontecer, y en unos minutos vas a ver la gloria de Dios, hermano, descender sobre de nosotros en una manera impensable, por causa de que Él quiere y tiene propósito para contigo. Dale un gloria a Dios. Cuando hay propósito para con las iglesias, para con el pueblo, hermanos, vemos cosas milagrosas suceder. Creo que ayer mismo me hablaba el hermano Plummer, el secretario de este distrito, acerca del milagro que aconteció con uno de los que trabajan en Ford, en la compañía creo que de la iglesia de él. Me habló acerca de que tuvo un accidente y se partió el dedo, hermanos, o rompió el dedo completamente. El dedo cayó en el piso. Ustedes conocen la historia. Después que vio esto, tomó el dedo, se lo pegó otra vez en la mano y fue al hospital. Cuando llegó al hospital, hermanos, en ese hospital le despegaron el
dedo otra vez más porque iba a quedar con infección. Y al verlo el doctor, hermanos, volvieron de limpiarlo, lo pegaron una vez más y pudieron decir que fue un milagro, por causa de que en un adulto no puede suceder algo de esta clase. Yo quiero decirle a alguien en el nombre de Jesús de Nazaret, tienes que tener fe que el Dios Todopoderoso elimina todo espíritu que vaya a ir en contra del avance nuestro. Así que más bien afila tu hacha y empieza a ver la gloria de Dios. Alguien que abra su boca, aleluya, alguien que declare el poder del Señor Jesucristo, hable nuevas lenguas en este momento y declara el poder de lo alto en este instante. Dios de los cielos, poderoso eres, oh Dios. Es un espíritu, pero es un espíritu, hermanos, que está derrotado. Es la opresión demoníaca, la cual no podemos ver. Yo más bien veo, hermanos, iglesias levantarse. Amén. Yo más bien veo a cada uno de nosotros. Esto depende de usted y de mí. La unidad depende de nosotros, los siervos del Señor. Aleluya. De la iglesia del Señor. Nadie va a hablar mal de mi pastor. Nadie me va a decir algo en contra de mi iglesia. Nadie va a venir en contra de ningún ministro y va a decir algo. ¿Por qué razón, hermanos? Cuando hace eso, estás afilando el hacha. Estás afilando el hacha y vas a ver los milagros suceder en una manera impactante. Alguien que pueda tener celo por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a dónde vamos es a un avance espiritual, es a una explosión de gloria. Alguien que lo crea, diga amén. Aleluya. Amén. Podemos mirar en el libro de Corintios, aleluya, en donde el capítulo 2 nos habla. O en el capítulo, hermanos, podemos ver cuando Pablo habló de dos tipos de personas. Personas las cuales son carnales, personas que son espirituales. Y nos enseñó acerca de esto. Estas son personas que tienen una experiencia de salvación, pero realmente son inmaduros. Y esto causa que haya una naturaleza incontrolable en ellos. Luego también habló acerca de las personas carnales. Y estas personas carnales, hermanos, son hermanos, pero son bebés en el espíritu. Y eso, hermanos, nos enseña también acerca de cómo nosotros crecer en el Señor. El movimiento se sigue adelante cuando el pueblo realmente confía en su Dios, en que nosotros no podemos perder el tiempo. Si usted mirara, hermanos, cuando estábamos haciendo la entrevista a nuestro pastor Larry Romero, en la última sección hice la pregunta a él, le dije qué mensaje da a esta generación, a esta nueva generación, y mirarás donde él habla claramente y declara y dice: lo que le pido a esta generación es que se mantenga y que no pierda sus valores y sus principios, que se mantenga y que afile el hacha, en otras palabras, que no deje que nada lo vaya a detener y que siga fiel ante Dios. Hermanos, eso es lo que nos ha ayudado hasta el día de hoy y nos seguirá ayudando para el siglo de los siglos, hasta cuando venga el Señor. Pueblo de Dios, levántate y no dejes que el óxido dañe la visión. No dejes que el óxido te quite el milagro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y aquí, hermanos, la palabra nos enseña acerca de David y de Mical. Usted pudo mirar claramente lo que aconteció con Mical. Todo la vida, David en la Biblia tuvo críticas, las cuales en algunos casos dañaron, hicieron efecto. David tuvo que lidiar con la crítica casi todos los capítulos de la Biblia, de los que habla la palabra de Dios. Alguien se va a levantar en contra tuyo. Alguien va a decir que estás loco. Alguien te va a decir que por qué razón alabas a Dios de esa manera. Alguien te va a decir por qué todavía sirves a Dios
si no viste el milagro cuando murió tal ser querido, alguien va a levantarse y te va a decir: ¿dónde está tu Dios? Yo quiero decirle, hermanos, aun cuando he estado en momentos difíciles, mi Dios me ha sido fiel. Mi Dios ha estado conmigo. Mi Dios me ha podido levantar. Alguien, créalo en el nombre de Jesús. He visto la gloria de Dios aún en momentos críticos que a veces es difícil poder hablarle o expresar acerca de ellos. Pero en todo esto, el día de hoy, yo oraba, hermanos, y en este lugar que oraba, y yo daba gracias a Dios, y el enemigo trataba de traer temor y decir que todo no estará bien. Aleluya, con una petición la cual es personal. Y yo reprendía ese espíritu y yo decía: aún si no va como estoy diciendo o declarando, yo de todas maneras no me rendiré, sino que serviré a mi Dios. Aún si me faltare lo que me faltare, yo le creeré a mi Dios. Yo seguiré afilando el hacha, yo seguiré buscando de Él, yo seguiré orando, yo seguiré ayunando, buscando de su gloria. Alguien dele gloria al Señor. Uno de nuestros ministros hablaba simplemente el domingo pasado, amén, este domingo en la iglesia, contaba acerca de un testimonio, hermanos, un testimonio el cual llenó nuestra iglesia de muchísimo, pero muchísimo, nos conectó mucho más porque realmente fue una petición, fue la muerte de alguien cual queríamos bastante. Ya no está con nosotros, amén. Nuestro hermano Gibson conoce al hermano Daniel, el cual es uno de los ministros en la iglesia, y allá, hermanos, él hablaba el domingo y predicaba. Y decía que cuando él vio que la petición que él estaba pidiéndole a Dios no se dio, ya él llegó a pensar: Señor, ya me rindo y entrego el ministerio y dejo todo a un lado. Porque si realmente el Dios que predico no me libra y no me da la victoria, hermanos, y en ese momento él hablaba y decía que el Espíritu de Dios llegó sobre de él y empezó a enseñarle a cada uno de los hermanos de la iglesia virtud, hermanos, que estuvieron ahí con él en el tiempo de su dolor. Y él empezó a ver cómo el Señor le manifestaba cada persona que le dio palabra de ánimo, cada persona que estuvo con él, cada persona que ahí estaba, hermanos. Y él, después de todo, realizó: Dios, tú nunca me dejaste, tú siempre estabas conmigo. Pero ¿qué tal si los hermanos de la iglesia no tuvieran el hacha afilada para poder ayudar a alguien que estaba doliendo en el momento? ¿Qué tal si alguien estuviera por ahí en su mundo haciendo lo que quisiese hacer, como Absalón, ahí en una esquina, esperando que alguien venga donde él, para él tener confianza y así dañarle en consejo? Yo quiero decirle que hubiera sido difícil. Hoy hubiera perdido a uno de mis mejores ministros por causa de que no hubieron personas que estuvieron enseñando el amor de Dios. Yo quiero que la iglesia crea en lo que el Dios de Israel nos habla al distrito de Colorado. De un gloria a Dios. Puedes mirar el arca que había estado almacenada, y eso es lo que sucedió en los versículos que leímos anteriormente con David. Es ahí en donde empieza el arca a venir a la casa de Obed-edom. Durante meses había estado almacenada ahí, y ahora regresando a casa, de regreso. ¿Por qué danzaba David? Hermanos, porque la presencia de Dios regresaba una vez más, y ya la ausencia no iba a estar. Ya los sacerdotes iban a poder ofrecer los sacrificios y todo lo que iba a acontecer. Ya todo el mundo, hermanos, imagínense un pastor que se quede sin ministrar, aleluya, por causa de que no hay presencia de Dios. Ahora todo cambia. ¿Cómo no vamos a alabarle al Señor? ¿Cómo no vamos a glorificarle a Él? Denle un gloria a Dios bien fuerte.
Se escuchaban los susurros en la ciudad. El arca viene de regreso. Los susurros con impulso grande, los cuales llegaban y tomaban las medidas. Y finalmente, cuando el arca entró por la puerta de Jerusalén, es ahí donde la multitud comienza a hacerse más fuerte. Hermanos, ellos ya estaban con el hacha afilada. Ya ellos estaban preparados para regresar una vez más a la adoración ante el Señor. Nunca de su corazón salió el querer volver una vez más a traerlo. Aleluya. Qué bueno que puedes ver personas así, las cuales desean ver un crecimiento, aleluya, aún mayor en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero crecer espiritualmente. No importa título, no importa nada. Hermanos, esto es algo vano, pasajero. Esto es algo que hoy en día lo tienes y mañana tal vez no lo tienes. Pero cuando eres siervo de Dios, aleluya, agradezco a mi Padre, hermanos, porque en las noches me acuerdo levantarme de temprano en la madrugada para comer algo, porque me daba bastante hambre, hermanos, y entrar, ir a la nevera y de pronto encontrarme o tropezarme con mi papá arrodillado orando. Señor, usa Santi. Señor, usa Jeffrey. Señor, usa David. Señor, usa a mis hijos. Lleva a los lugares donde no he ido. Aleluya. Yo puedo escuchar todavía la voz. Amén. Y en mi memoria encontrar que hay alguien que me enseñó a servir a Dios. No, hermanos, no vamos a dejar que los dones que Dios te ha dado en la iglesia vayan a quedar impune o no vayan a poderse usar. Hermano, déjate usar en las manos de Dios. Déjate usar en las manos de tu pastor. Deja que Dios te levante. Deja que el Señor se manifieste en tu vida. David es visto entrando por la puerta, danzando y gritando. Y al principio la gente se sorprende. Qué bueno, hermanos. Pero qué bueno también que siguieron a su líder. Aleluya. Él empezó a adorarle a Dios y el pueblo le siguió. Amén. Esto es lo que acontece en la iglesia. Esto es lo que pasa. ¿Por qué? Porque si viniera cualquier oficial de este gobierno, cualquier gente alrededor y nos viera en este lugar, hermanos, en pleno campamento donde Dios se manifiesta y la gloria de Dios empieza a suceder, alguien no va a entender lo que está pasando entre el pueblo. Pero usted y yo somos hermanos. Usted y yo estamos listos. Usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Alguien que declare con palabra de fe: yo soy hijo de Dios, yo haré lo que Él quiere que yo haga, y yo afirmaré mis pasos delante del Rey de Gloria. Para que el día final, lo más importante es que el Señor nos diga: ven, buen siervo, aleluya, entra, gózate. Amén, en el nombre de Jesús. David, hermanos, está afuera. Y es ahí donde el arca está volviendo una vez más. Y algo que podemos notar es como empieza a menospreciar su propia esposa. Y empieza a hablar y a criticar. Alguien habló alguna vez y declaró de que la razón por qué tal vez Mical se trató a David de esa manera es porque ella no sabía lo que era la alabanza, porque no lo vio en su casa tal vez. Porque tal vez no vio a su propio padre Saúl adorando a Dios, exaltando a Dios, y pues él era el rey. Y ella pensó: tú eres rey, tú no debes de comportarte como un común. Ella pensaba que la adoración o eso era algo para el pueblito nada más. No, hermanos, David sabía, porque David de ahí salió. David salió, hermanos, con un hacha afilada. David sabía lo que estaba preparando. Él sabía, hermanos, él no era nada de eso. Eso solamente era algo que Dios había preparado para él y lo había posicionado. Pero al final el verdadero adorador, hermanos, adora a Dios en todo lugar, en cualquier lugar, y más cuando se trata de que la gloria de Dios está en el campamento, que está en la casa, que está en el lugar, que ha regresado de regreso, hermanos. Alguien puede exaltar al Señor dándole gloria. Quiero que grites fuerte: el sabio afila su hacha. Dígalo fuerte: el sabio afila su hacha. Dale un aplauso fuerte al Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuándo fue
la última vez, amén, cuando fue el último tiempo que pudiste recordar, amén, y pudiste mirar las cosas que acontecían y darte cuenta que Dios está en el asunto. Mical era la princesa. Mical era la que estaba ahí guardada, estaba velando nada más por una ventana, igual como Absalón. Estaban acechando a ver qué era lo que iba a suceder, qué era lo que iba a acontecer. Amén. Pero yo puedo decir, hermanos, con certeza de que los reyes, amén, que conocen de Dios, las personas que creen en la manifestación gloriosa, jamás dudan de lo que el Señor va a hacer. Y la forma en que expreses tu alegría, la forma en que alabes a Dios, la forma en que declares la grandeza de Dios, hermanos, todos somos un milagro. Alguien aquí puede hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Si pasase el micrófono a todos ustedes y ustedes empezasen a contar lo que Dios ha hecho, hermanos, yo le digo, cambia la atmósfera. ¿Por qué razón? Porque estamos dándole la gloria a Dios por lo que hizo. Cuando le das gloria a Dios, el espíritu de orgullo sale de nuestro corazón. Cuando le das gloria a Dios, el espíritu, hermano, que quiere opacarte va a quitarse. Cuando le das gloria a Dios, habla de tus testimonios, habla de lo que Dios ha hecho, confiesa la palabra, decláralo en fe y declara que Dios ha sido fiel. ¿Cuántos pueden colocarse de pies y darle al Rey de los cielos aplausos en el nombre de Jesús? Aleluya. Aleluya. David no danzó para dar celos. David no danzó para darle celo a su esposa. Él no hizo eso para las doncellas o las que estaban ahí. Eso fue lo que ella lo acusó. Pero no fue eso, hermanos. David estaba consciente de lo que estaba haciendo. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando entiendes el poder de Dios en tu vida. Es demasiado fuerte, es demasiado poderoso. Y lo único que me nace es alabarle a mi Dios. Porque si he visto su gloria, ¿cómo no he de alabarle? Si he visto su manifestación, ¿cómo no he de gozarme delante del Rey de los cielos? Aleluya. El que hizo Dios un milagro, levántese, hermanos, y dele gloria al Rey de los cielos en este momento, con aplausos, con su voz, con alabanza, con regocijo, con danza. Él me ha labrado. Gózate, gózate delante del Rey de los cielos. Gózate, pueblo, delante del Rey de los cielos. He visto su gloria. He visto su manifestación. Aleluya. La ciudad de Miami, hermanos, y estoy terminando, cuando de repente entró en un momento en donde llegamos al edificio en el cual por gloria de Dios estamos en ese lugar. Tenemos ya un milagrazo que Dios hizo. Y quiero decirles esto para testimonio de la grandeza de Dios. Acá habrá algún pastor que está esperando tener un edificio, quiere comprar un edificio, puede levantar sus manos, amén. Algún pastor, amén, amén. Aleluya. ¿Y cuántos de la iglesia pueden apoyarles a ellos con un aplauso? No, pero denle un aplauso al Señor creyendo de que estos edificios, hermanos, los obtendrán en el nombre de Jesús. Alguien que lo crea, dé un aplauso fuerte al Dios de los cielos. Hermano Gibson allí estuvo caminando por las calles, hablándole a los desamparados. Tenemos fotos, hermanos, de personas que estaban por ahí en ese momento, drogadictos. Hemos tenido encuentro. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Es que ha sucedido esto. Nos mudamos a un lugar, pero es un lugar sumamente peligroso en la ciudad de Miami. Entonces, los ladrones frecuentemente se han metido y han robado y han sacado cosas. Y de ahí, hermanos, pues han hecho daño, han roto ventanas, han hecho de todo. Pero la iglesia confiada, creyéndole a Dios,
Amén. Por causa de que si Dios nos da esta propiedad, esto es de parte de Dios. Y no tenemos ningún tipo de temor, sino que le vamos a creer al Señor Dios Todopoderoso. Bueno, confiándole, hermanos, al Señor, esa propiedad es una propiedad la cual está por ahí como en unos 2 millones y algo de dólares. Y pues ese es el número que están vendiendo todas las otras propiedades alrededor. Pero nadie quiere realmente ir porque es peligroso, digamos. Pero a la misma vez es una bendición, porque Dios está trayendo libertad a esa ciudad. Cuando de repente, hermanos, pues los precios son los precios y a los dueños no les importa si roban o si no, ellos van a vender y hacer dinero. Pero Dios abrió una gran puerta, hermanos, y nos conectó, aleluya, el pastor nos conectó con unas personas y esto fue preciosísimo lo que Dios empezó a hacer ahí, hermanos. Pastor Mario nos había hablado acerca de unos amigos y conectamos con ellos y ellos caímos en gracia a favor con ellos. Después del tiempo yo les dije, ¿cuánto me lo venden? Pues claro, ya yo sabía que iba a ser como unos 2 millones y algo, pero ellos dijeron, te hablamos más luego. Luego, hermanos, vi el precio y de 2 y algo punto de millones bajó como a 1.8 millón de dólares. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé si usted lo cree, hermano, pero 1.8 millón es algo grandísimo para nosotros. Alguien dele gloria a Dios. Pero aún así, por primera vez cuando me mandan el contrato para firmar, es cuando veo el contrato de la compra. Y en el contrato, hermanos, por primera vez veo el número. Y el número era $775,000 en vez de 2 millones de dólares. Alguien que le dé gloria al Señor. Alguien que le dé gloria al Señor. Y más que eso, ellos mismos nos financiaron. Ellos mismos hicieron todo. No tuvimos que ir a ningún banco. No tuvimos que hacer nada, hermanos, porque Dios estaba en el asunto. Pero qué tal si nosotros nos amedrentamos y si la iglesia pierde su filo y ya, hermanos, empezamos a criticarnos entre nosotros y de ahí, hermanos, no veremos la gloria de Dios. Pero gracias a Dios por esos lindos hermanos, aleluya, que dieron sus finanzas, que ahí están apoyando, que ahí están diciendo vamos adelante, que ahí están evangelizando. Alguien que pueda darle a Dios la gloria. En ese mismo lugar, hermanos, les digo, les testifico de que el 27 de este mes, este martes que viene, vamos a estar firmando el contrato de cierre, haciendo el cierre de la propiedad. Y ya, hermanos, es oficialmente de la iglesia. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Pero luego voy al distrito de Arizona. Y en el distrito de Arizona, hace como unos 3 o 4 semanas atrás, me encuentro con un hermano, el cual me habla acerca del testimonio de alguien que él había conocido en la escuela cuando llevaba a sus hijos. Ese padre también iba y siempre le preguntaba y le hacías pregunta y le hablaba de la iglesia, y el pastor siempre le hablaba, pero por años era lo mismo. Era uno de esas personas que siempre está buscándote y quiere mucho tiempo de ti y requiere mucho de ti y todo eso. Pasaron los años y después del tiempo, hermanos, este pastor nos cuenta la historia de que había un edificio de venta, y ese edificio de venta, que también estaba por ahí como en unos 2 millones de dólares posiblemente, dice que cuando estaba ahí de venta, él fue a comprar y él le preguntó cuánto lo venden. Cuando de repente la mesa directiva de esa iglesia se reúne y mencionan el nombre de ese pastor, y había uno de la mesa directiva que reconoció ese nombre, porque ese era el mismo pastor que iba a la escuela y le hablaba de Dios y le prestaba tiempo y le escuchaba por años. Él le dijo a la mesa directiva: miren, aunque podemos hacer mucho dinero, yo digo que le demos la iglesia. Y le vendieron la iglesia a este pastor. ¿Sabe por cuánto? Por $20.
Ya el hacha se había afilado hace tiempo. Ya Él había hablado hace tiempo. Ya Dios había hecho el milagro. Yo quiero decirte que lo que hagas ahora va a afectar tu futuro. Prepárate y dedícate ante el Señor. Guárdate para tu Dios. Guárdate para el Señor. Pueblo de Dios, no dudes en creerle a Él y en vivir santamente para su nombre. Alguien que dé un aplauso fuerte al Señor Dios Todopoderoso. Puedes colocarte de pies en este momento. Aleluya. Es ahí en donde consideras que la adoración, amén, va a eliminar todo tipo de ego. La adoración va a quitar todo tipo de ego. La adoración, hermanos, va a eliminar todo tipo de situación de orgullo que se levante en mi persona. Yo quiero decirte de que Dios te ha dado privilegio. Este es un privilegio de gozarte delante de la presencia de Dios. Así que si vas a danzar, danza con propósito. Alguien que lo crea empieza a darle gloria a Dios. Si vas a danzar, danza para eliminar el pecado, para quitar todo tipo de situación. Danza para libertarte de toda culpabilidad. Danza para crecer en tu relación con tu Dios Todopoderoso. Danza porque el Señor es grande y porque para siempre es su misericordia. Alguien que lo pueda declarar en el nombre de Jesús. Ese mismo edificio fue donde de repente, hermanos, un día se levantó una bruja y llegó a nuestro estacionamiento y empezó a hacer hechizos en el estacionamiento. Con un muñeco, con un ídolo en mano, caminaba. Y justamente esa misma semana, por causa de los robos, yo había puesto cámaras de seguridad en la iglesia. Y se vio todo, vi el espectáculo completo. Y yo nada más, hermanos, mirando, observando a esta brujita, haciendo sus hechizos, creyendo que algo se iba a levantar en contra de la iglesia. ¿Y sabe lo que sí se levantó? Sí, es cierto. Se levantó de que esa misma noche fuimos al servicio. Y cuando llegamos al servicio, hermanos, el Señor se manifestó de una manera poderosa. Después del servicio hicimos vigilia, nos quedamos ahí orando, glorificando al Señor, y la iglesia entera se levantó. Ese mismo día se levantó la necesidad, hermanos, después del mover de Dios explosivo de lo que aconteció, porque el diablo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, y ningún hechizo endemoniaco, amén, va a quitarnos ese filo, va a quitarnos la presencia de Dios, va a eliminar. No, hermanos, más bien nos llenamos con poder, y ahí la iglesia empezó a fluir en el Espíritu. Y de repente, al final, hermanos, de ese servicio, recaudamos la ofrenda, por causa de que había la necesidad de colocar una cerca para que no se metiera cualquier persona y hiciera fechorías allí en el estacionamiento de la iglesia. Esa noche, hermanos, nunca antes habíamos recaudado ofrenda así. En una sola noche, hermanos, en segundos recaudamos $15,000 para poder levantar una cerca, la cual pusimos, instalamos. Y yo le doy gracias a Dios porque fue bajo la manifestación de su gloria. No te preocupes por los demás. No te preocupes, hermanos. El Señor te ha llamado con un propósito. Sigue, hermanos, glorificándole al Señor. Aleluya. Es ahí donde vas a dar y vas a ver que Dios te va a suministrar fuerza, que vas a recibir fuerza. Yo llamo a este altar, hermanos, vamos a gozarnos delante de Él y cantar con gozo y con gran alegría. Yo quiero que sientas que Dios te ha levantado y Él es el que seguirá sustentando tus pasos. Él te seguirá dando a ti, hermanos, el privilegio de gloria, de poder alabarle al Señor. Así que sostente, aguántate, ten paciencia y declara el propósito de Dios. Es la razón que Dios tiene para ti, una razón de vida. Si has venido a este lugar cargado o con de pronto con alguna necesidad, hermanos, que tú sabías que ya, hermanos, ya de pronto ha sido tan difícil a través de los años, yo quiero que lo creas
directamente. Ya viene la liberación. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Pasa a este altar con alguien y declara que tienes propósito y que hay propósito en el nombre de Jesús para con tu vida. La alabanza es la ocupación más elevada que cualquier persona puede tener. Así que piénsalo y decídete y míralo de esta manera. El pecado me ha puesto en prisión. El pecado te ha encerrado, te ha limitado, ha quitado todo tipo de situaciones que iban a ir de bien para ti. ¿Por qué vivir más con un hacha sin filo? ¿Por qué vivir un día más sin poder realmente gozarme delante de la presencia de Dios? Y si ha habido amargura en mi corazón, si de pronto me he enojado con alguien, si de pronto me he enojado con mi padre, con mi madre, con mi hermano, y eso se ha vuelto en rencor en mi corazón, yo quiero decirte, eres libre si lo crees en el nombre de Jesús de Nazaret. No termines como Absalón. El pecado no hizo más que encarcelarte y destruirte. Aleluya. Dale libertad al poder del Espíritu Santo. Dale libertad. Dale libertad abriendo tu boca. En el nombre de Jesús.